Keratsini, Puerto del Pireo. Madrugada del 18 de septiembre de 2013. No hay una manifestación. No hay una batalla entre multitudes. No hay un estadio ardiendo. Hay una avenida todavía despierta. Un café que acaba de cerrar sus televisores después de un partido de Champions. Y un hombre de 34 años intentando comprender por qué decenas de desconocidos vestidos de negro han llegado hasta su barrio. Ese hombre se llama Pavlos Fyssas. En los escenarios usa otro nombre, Killa P. Es rapero, es trabajador del metal, es hijo de una familia obrera del Pireo. Sus canciones hablan de dignidad, de miedo, de injusticia y de no agachar la cabeza. Esa noche, solo había salido con su pareja y varios amigos para ver al Olympiacos enfrentarse al Paris Saint-Germain. El partido ha terminado, pero fuera del café comienza otra cosa. Primero aparecen las miradas, después las llamadas, luego un mensaje urgente enviado desde la organización local de Amanecer Dorado en Nikea. La orden no menciona a Pavlos por su nombre, ni siquiera necesita hacerlo. Pide que todos los que estén cerca acudan inmediatamente al local. No se esperará a quienes estén lejos. La última palabra es la que importa. Ahora. En pocos minutos, motocicletas y coches avanzan desde Nikea hacia Keratsini. No son aficionados que salen enfadados de un partido. No es una pelea espontánea nacida por el resultado. La cadena de comunicaciones sube por la jerarquía y vuelve a bajar convertida en movilización. Los hombres llegan juntos, se despliegan juntos, rodean a un grupo mucho más pequeño. Según los testimonios incorporados al proceso y la reconstrucción judicial, Pavlos ayuda a algunos de sus amigos a escapar. Él no consigue salir. Varios hombres lo cercan y lo golpean, mientras la avenida Panagit Saldari se convierte en una trampa. Muy cerca, hay agentes de la unidad motorizada Díaz. La secuencia exacta de su llegada y de su intervención sería discutida durante el juicio. Entonces, aparece un coche. El conductor es Giorgos Roupakias. Había estado en su casa cuando recibió la llamada. Ha llegado después que el resto, pero no llega perdido. Detiene el vehículo en sentido contrario, baja y camina directamente hacia Pavlos. Se acerca tanto que durante un instante el movimiento parece un abrazo. No lo es. Roupakias lo apuñala. Pavlos permanece consciente durante unos minutos. Señala al agresor ante la policía. No deja una teoría. No entrega un rumor. Identifica al hombre que acaba de atacarlo. Roupakias no huye lejos. Es arrestado en el lugar. Según el testimonio posterior de un agente, intenta presentarse como alguien cercano al mismo mundo que debería detenerlo. No dice que sea un desconocido. Dice que pertenece a Amanecer Dorado. En un hospital de Nikea, confirman la muerte de Pavlos Fyssas. La organización reaccionará diciendo que aquello fue una disputa aislada. Una pelea después de un partido. Un crimen personal cometido por alguien que no representaba al partido. Esa explicación parecía sencilla. También era exactamente la explicación que la investigación terminaría destruyendo. Porque detrás del hombre con el cuchillo había un grupo. Detrás del grupo había una sección local. Detrás de la sección había una cadena de mando. Y detrás de esa cadena se escondía una estructura que durante años había vestido la violencia con camisas negras, banderas nacionales, oficinas políticas y escaños en el Parlamento griego. Aquella noche no cayó solamente Pavlos Fyssas. Aquella noche, por primera vez, una organización que se creía intocable dejó a plena vista el mecanismo que la mantenía en pie. Y lo que ocurrió en esa avenida terminaría derribando a los neonazis más poderosos de Grecia. Hoy vamos a contar cómo una revista marginal dedicada a glorificar el nazismo se transformó en una fuerza parlamentaria, cómo sus escuadrones llevaron la intimidación desde las calles hasta barrios obreros y espacios futbolísticos, y cómo el asesinato de un rapero permitió unir pruebas que durante años habían permanecido dispersas. No es la historia de un partido que se radicalizó después de ganar votos. No es la historia de unos cuantos simpatizantes que escaparon al control de sus líderes. No es la historia de una pelea entre extremos equivalentes.
Es la historia de una organización jerárquica que construyó una fachada electoral mientras conservaba un núcleo preparado para actuar con violencia. También es una historia sobre el silencio de quienes vieron ataques anteriores y los trataron como incidentes menores. El silencio de instituciones que recibieron denuncias y no conectaron los casos. El silencio de una parte de la sociedad que pensó que, mientras las víctimas fueran migrantes, sindicalistas o militantes de izquierda, el peligro podía quedar encerrado en calles ajenas. Antes de comenzar, pulsa el botón de hype para apoyar este vídeo y ayudarnos a que esta historia llegue a muchas más personas. Pablos rompió ese silencio sin proponérselo. Su muerte hizo visible lo que las víctimas anteriores ya sabían. Los golpes no eran episodios separados. Los agresores no se encontraban por casualidad. Las camisetas iguales, los mensajes simultáneos y las filas militares no eran teatro político. Eran el aspecto exterior de una disciplina real. Esta historia avanza en 4 grandes movimientos. Primero veremos la herida histórica y la crisis económica que abrieron espacio a Amanecer Dorado. Después entraremos en su estructura, en sus rituales y en la manera en que buscó jóvenes en gimnasios, escuelas, conciertos y determinados núcleos de aficionados. Luego seguiremos la escalada de ataques que desembocó en Keratsini. Y finalmente, llegaremos al juicio que convirtió una acusación discutida durante años en una conclusión judicial ratificada 2 veces. Pero hay algo que debemos dejar claro desde el principio. Amanecer Dorado no fue una hinchada ni un grupo ultra. Fue una organización neonazi y después un partido con representación parlamentaria. Su relación con el fútbol consistió en penetrar espacios donde ya existían identidad colectiva, códigos de lealtad y capacidad de movilización. Algunas facciones le abrieron la puerta, otras la enfrentaron y expulsaron a sus militantes. Confundir a todos los aficionados con los violentos sería falso. Confundir a todos los violentos con Amanecer Dorado también lo sería. Lo inquietante está en la zona exacta donde ambos mundos llegaron a tocarse. Porque para entender cómo un mensaje enviado a las 11:28 de la noche pudo reunir a un grupo de ataque en cuestión de minutos, primero debemos entender el país que había aprendido a vivir con demasiadas fracturas abiertas. Grecia llegó a la crisis con heridas históricas que seguían abiertas. La ocupación nazi había dejado hambre, ejecuciones y pueblos destruidos. Después vinieron la guerra civil, la persecución de buena parte de la izquierda, y entre 1967 y 1974, la dictadura de los coroneles. La democracia posterior prometió que los uniformes y los juramentos de obediencia no volverían a sustituir a las urnas, pero en los márgenes sobrevivieron círculos que veneraban la dictadura y relativizaban los crímenes nazis. Durante años fueron pequeños y fáciles de ignorar. La crisis posterior a 2008 alteró ese equilibrio. La deuda, los rescates y la austeridad redujeron salarios y pensiones, cerraron negocios y dispararon el desempleo. Para 2013, más de una cuarta parte de la población activa estaba sin trabajo. Entre los jóvenes, la proporción era mucho mayor. La frustración dejó de ser una cifra. Era el trabajador del astillero sin turnos y el hijo que regresaba a casa de sus padres. El Pireo lo sintió de forma directa. Perama, Keratsini y Nikea dependían de la industria y de la reparación naval. Allí, los sindicatos comunistas no eran una abstracción, sino una red histórica de defensa laboral. Entrar en esos barrios permitía disputar quién hablaba en nombre del trabajador abandonado. Grecia también era una puerta de entrada a Europa para personas procedentes de Asia, África y Oriente Medio. Amanecer Dorado convirtió una realidad compleja en un culpable sencillo. En barrios como Agios Panteleimonas ofrecía escoltas y alimentos reservados para griegos. Escuchaba quejas ignoradas por otras fuerzas y utilizaba esa presencia para señalar a los vecinos considerados intrusos. La ayuda era propaganda, las patrullas nocturnas, intimidación. El fútbol ofrecía otro acceso a comunidades organizadas,
pero nunca fue un bloque ideológico. Olympiacos arrastraba la identidad obrera y portuaria del Pireo. AEK y PAOK llevaban la memoria de poblaciones griegas desplazadas de Asia Menor y Constantinopla. En las gradas convivían militantes de izquierda, anarquistas, nacionalistas, aficionados sin adscripción y grupos enfrentados entre sí. Esa diversidad impide hablar de una hinchada griega fascista. Amanecer Dorado buscó puntos concretos de entrada. Desde finales de los años 90, personas de su entorno impulsaron Galacia Stratia, el Ejército Azul, como club de seguidores de las selecciones nacionales. Sus materiales mezclaban fútbol, símbolos nacionales y un nacionalismo excluyente. Las conexiones personales, las direcciones compartidas y la promoción desde medios afines mostraban su proximidad con la organización. Los desplazamientos internacionales ofrecían camaradería, visibilidad y contacto con jóvenes habituados a responder como grupo. Galacia Stratia no controló a la afición de la selección, ni convirtió automáticamente a sus integrantes en miembros de Amanecer Dorado. Funcionó como un espacio de aproximación. Un cántico, una bandera y la defensa de los colores podían ser reescritos como prueba de lealtad política. El paso siguiente consistía en trasladar esa disciplina desde la grada hacia la calle. En septiembre de 2004, después de un partido entre Albania y Grecia, celebraciones de migrantes albaneses fueron respondidas con ataques en distintas ciudades. Un joven albanés fue asesinado en Zakynthos y muchas personas resultaron heridas. La violencia no procedió de una sola organización, pero mostró cómo un resultado deportivo podía convertirse en detonante de un nacionalismo agresivo. También mostró el límite de esa estrategia. Aficionados de AEK y PAOK combatieron la presencia neonazi, apelando al origen refugiado de sus clubes. En Panionios y otros entornos aparecieron grupos antifascistas. Dentro de Olympiacos, Panathinaikos y el resto de grandes aficiones coexistían tendencias enfrentadas. Muchos hinchas rechazaron que el amor a un equipo se utilizara para perseguir a un vecino. Por eso la conexión entre fútbol y Amanecer Dorado exige precisión. La organización no representaba al conjunto de las gradas. Intentaba captar pequeños núcleos, aprovechar sus redes y revestir de épica deportiva una disciplina política. Allí donde encontró resistencia, la grada también se convirtió en una barrera. Con la memoria autoritaria todavía disponible, una crisis social devastadora, barrios golpeados y espacios capaces de movilizarse con rapidez, el pequeño círculo neonazi dejó de parecer una reliquia. Había encontrado el terreno para intentar convertirse en fuerza. El origen de Amanecer Dorado no está en el Parlamento, está en una publicación. En diciembre de 1980, Nikolaos Mikaloliakos y un grupo reducido comenzaron a editar una revista llamada Krisi Avgi, Amanecer Dorado. Sus páginas no escondían la orientación ideológica. Aparecían símbolos nazis, textos sobre Adolf Hitler y referencias al nacionalsocialismo. No era todavía una máquina electoral, era un espacio de formación para quienes querían mantener viva una tradición política derrotada públicamente, pero nunca completamente desaparecida. Michaloliakos no llegaba como un intelectual apartado de la acción. Había pasado por círculos ultraderechistas y había sido condenado por delitos relacionados con explosivos después de una serie de atentados en Atenas. Durante su paso por prisión, entró en contacto con figuras del entorno de la antigua dictadura. Aquella conexión daba a su proyecto una genealogía concreta. La nostalgia del régimen de los coroneles, el anticomunismo militante y la admiración por el nazismo europeo. La revista dejó de publicarse durante un tiempo cuando Michaloliakos asumió responsabilidades juveniles en la Unión Política Nacional, el partido fundado por el antiguo dictador Georgios Papadopoulos. La experiencia resultó útil. Allí pudo observar cómo una cultura autoritaria intentaba convertirse en estructura política legal. A mediados de los años 80, el Círculo de Amanecer Dorado comenzó a tomar forma organizativa. Más adelante se registraría como partido y participaría en elecciones. Pero durante mucho tiempo, sus resultados fueron insignificantes.
En los comicios de los años 90, no alcanzaba siquiera una fracción relevante del voto. Sus militantes eran más visibles en marchas y enfrentamientos que en las urnas. No eran hooligans al estilo inglés. No copiaban simplemente la estética de una grada extranjera. Debajo, eran activistas ideológicos que entendían la disciplina como una virtud política y la violencia como una herramienta. El uniforme negro, la marcha sincronizada y el saludo no eran accesorios para una fotografía. Comunicaban jerarquía. En la parte superior estaba el líder. Debajo, un círculo de dirigentes. Después, responsables regionales y jefes de organizaciones locales. En la base, miembros y simpatizantes sometidos a distintos niveles de confianza. La estructura seguía el principio del jefe. La autoridad descendía y la obediencia subía. Ese orden produciría años después una paradoja decisiva. En público, los dirigentes intentarían presentar cada ataque como la acción imprevisible de un individuo. En privado, la organización celebraba precisamente lo contrario: que nada importante ocurriera sin conocimiento de la cadena de mando. Los nuevos miembros no entraban directamente al núcleo. Asistían a charlas. Participaban en actos. Eran observados. Quienes demostraban disciplina recibían tareas de seguridad, reparto de propaganda o protección de eventos. Antiguos integrantes describirían más tarde reuniones de formación sobre Hitler y el nazismo, y salidas nocturnas, llamadas caminatas, que podían terminar en ataques contra personas seleccionadas por su apariencia u origen. El objetivo no era solamente golpear, era fabricar pertenencia. El recién llegado compartía un secreto. Cruzaba una línea junto a otros. El miedo de la víctima se convertía en aprobación del grupo. Así, la violencia funcionaba como una prueba de lealtad y como un método para separar a quienes hablaban de quienes estaban dispuestos a actuar. Los símbolos reforzaban la misma idea. Amanecer Dorado adoptó un emblema en forma de meandro, presentado como una referencia a la antigüedad griega, pero diseñado de manera que evocaba inmediatamente la esvástica. En sus actos aparecían antorchas, banderas y filas. El pasado clásico era utilizado para envolver una doctrina moderna de exclusión racial. La contradicción estaba a plena vista. Una organización que decía defender la grandeza de Grecia imitaba el lenguaje político de una potencia que había ocupado y devastado Grecia. Para resolverla, sus líderes negaban ser nazis ante el público general, mientras continuaban venerando a Hitler dentro de su cultura interna. Durante los años 90, el conflicto por el nombre de Macedonia ofreció un escenario de expansión. Las grandes manifestaciones nacionalistas permitieron a grupos pequeños mezclarse con multitudes mucho mayores. Amanecer Dorado aprendió a aparecer donde la emoción patriótica ya existía y a empujarla hacia una frontera más agresiva. En 1998, uno de sus cuadros más conocidos, Antonio Sandroutsopoulos, apodado Periandros, participó en un ataque contra estudiantes de izquierda en el exterior de un tribunal de Atenas. Dimitris Kousouris sufrió heridas gravísimas. Androupoulos permaneció prófugo durante años antes de entregarse y ser condenado. El caso reveló algo que luego se repetiría. Había un ataque grupal. Había víctimas identificadas políticamente. Había un dirigente vinculado a la organización. Pero el tiempo judicial permitía que la responsabilidad pareciera disolverse alrededor de un solo nombre. Amanecer Dorado comprendió que podía sobrevivir a esa presión. Cuando un miembro se convertía en problema, la organización tomaba distancia. Cuando la atención disminuía, recuperaba el discurso de fuerza. Avanzaba y retrocedía sin renunciar al núcleo. En 2005, anunció la suspensión de sus actividades políticas autónomas y participó en otra formación nacionalista. 2 años después, regresó con su propio nombre. No era una desaparición, era una adaptación. Para entonces, ya había aprendido 3 cosas. Que la calle ofrecía visibilidad, que los conflictos nacionales movilizaban más que los programas, y que un grupo pequeño podía multiplicar su presencia si lograba entrar en culturas juveniles donde el cuerpo, la música, el barrio y la lealtad
tenían un valor central: gimnasios, conciertos de metal, escuelas, gradas. No todos esos espacios aceptaron el mensaje, pero en cada uno había jóvenes buscando identidad en una época que ofrecía pocas certezas. Amanecer Dorado no les prometía una política pública, les prometía una familia armada de símbolos. El grupo ya sabía intimidar. Ahora estaba a punto de descubrir cuánto podía crecer cuando el miedo de un país entero comenzara a trabajar a su favor. El cambio no ocurrió de un día para otro. Durante años, Amanecer Dorado siguió siendo electoralmente marginal. Sus miembros aparecían en actos nacionalistas, distribuían publicaciones y cultivaban relaciones en determinados barrios. La reputación se construía menos con votos que con presencia física. En una calle disputada, 20 hombres organizados pueden parecer más numerosos que 200 vecinos aislados. Esa fue una de sus primeras ventajas. Llegaban juntos, vestían de manera parecida, ocupaban espacio, filmaban sus acciones y después las convertían en propaganda. Cada reparto de comida y cada escolta a un anciano transmitían una imagen de eficacia que contrastaba con un estado agotado. La ayuda nunca era universal, solo podían recibirla quienes demostraran ser griegos. La exclusión no era un efecto secundario, era el mensaje. Una bolsa de alimentos se transformaba en una ceremonia donde la nacionalidad decidía quién merecía comer delante de las cámaras. La relación con la policía añadió otra capa. Organizaciones de derechos humanos documentaron durante años denuncias de migrantes que acudían a una comisaría después de una agresión y terminaban tratados como sospechosos. Algunos testigos hablaron de agentes que no intervenían. Otros describieron simpatías abiertas con Amanecer Dorado. No significa que toda la policía griega colaborara con el partido. Significa que la tolerancia de una parte podía ser suficiente para crear impunidad. Un escuadrón no necesita controlar una institución completa. Le basta con creer que la patrulla más cercana quizá mirará hacia otro lado. En Agios Panteleimonas, esa sensación cambió la vida cotidiana. Comercios de migrantes cerraron. Familias evitaron salir de noche. Las plazas dejaron de ser neutrales. Amanecer Dorado presentaba el vaciamiento como una victoria de orden, aunque el orden estuviera construido sobre el miedo de vecinos que también vivían y trabajaban allí. Después, llegó diciembre de 2008. Un policía mató al adolescente Alexandros Grigopoulos en Atenas. La muerte provocó semanas de protestas y disturbios en todo el país. Para una generación, la calle se convirtió en escenario de rabia contra el Estado. Para Amanecer Dorado, el caos ofreció la oportunidad de presentarse como fuerza de choque contra la izquierda y como aliado informal del orden. En manifestaciones posteriores, testigos y periodistas observaron a militantes ultraderechistas actuando cerca de unidades antidisturbios. Las imágenes alimentaron una pregunta incómoda. ¿Dónde terminaba la confrontación entre extremistas y dónde comenzaba la tolerancia estatal? La organización aprovechó cada duda. Ante sus seguidores, podía presentarse como perseguida por el sistema. En la calle, podía comportarse como si parte de ese sistema la protegiera. Era antisistema en el discurso y funcional al control en determinados barrios. Su crecimiento en el Pireo siguió una lógica territorial. Las oficinas locales no eran simples sedes para organizar campañas. Eran centros de reunión, almacenamiento de material, formación y movilización. La sección de Nikea llegaría a convertirse en una de las más disciplinadas. Sus integrantes utilizaban teléfonos específicos y cadenas de mensajes. Había responsables de seguridad. En actos públicos formaban cordones. En determinadas acciones llevaban cascos, palos o protecciones. La palabra que la organización usaba para estas unidades podía sonar administrativa. La realidad era paramilitar. Al mismo tiempo, intentaba construir una rama sindical en la zona naval de Perama. Su propuesta enfrentaba directamente a los sindicatos vinculados al Partido Comunista. Amanecer Dorado acusaba a los dirigentes obreros de impedir contratos con sus exigencias salariales y prometía una relación más favorable con los empleadores. La supuesta rebelión contra las élites
terminaba ofreciendo mano de obra más barata. Esa contradicción no frenó su expansión, porque la organización no vivía de la coherencia económica. Vivía de identificar enemigos. El comunista, el migrante, el periodista, el político tradicional y el prestamista extranjero podían aparecer dentro de una misma narración, aunque sus intereses fueran completamente distintos. En los ambientes de aficionados, la penetración seguía un patrón parecido al de los barrios. No hacía falta convertir una grada completa. Bastaba con localizar un núcleo reducido que ya tuviera un local, relaciones personales, prestigio físico y capacidad de convocatoria. Los estudios sobre la expansión de Amanecer Dorado señalaron los clubes de aficionados entre los espacios utilizados para acercarse a jóvenes. Algunas figuras del partido procedían de esos entornos o mantenían presencia en ellos. Galacia Stratia ofrecía un puente especialmente útil porque no dependía de la rivalidad entre clubes. Bajo los colores de la selección, aficionados que normalmente estaban separados podían viajar, cantar y presentarse como guardianes de una identidad nacional común. La organización intentó convertir ese orgullo en una frontera política. El buen aficionado debía ser también el griego auténtico, y el adversario dejaba de ser otro equipo para convertirse en el migrante o el antifascista. El método tenía límites claros. Una amistad de grada no equivalía a militancia, y una pelea entre aficionados no era necesariamente una operación política. Además, muchos grupos organizados reconocieron la maniobra y la combatieron. En AECA y PAOK, la historia refugiada de los clubes chocaba frontalmente con el racismo. En Panionios y otros sectores, el antifascismo se hizo visible en pancartas, actos solidarios y enfrentamientos con militantes neonazis. La grada no fue una cantera uniforme, fue un espacio disputado, y Amanecer Dorado solo penetró determinados ambientes. Conviene detenerse en cómo operaba esa penetración. Un partido podía repartir folletos fuera de un estadio, pero el papel por sí solo no construía confianza. La entrada real dependía de relaciones anteriores, compañeros de barrio, gimnasios, servicios de seguridad, viajes y grupos de amigos que coincidían cada fin de semana. Cuando uno de esos contactos alcanzaba una posición reconocida, podía presentar a un militante no como enviado político, sino como alguien que defendía al grupo. Galacia Stratia reducía todavía más la distancia. Su nombre, Ejército Azul, ya proponía una comunidad organizada para algo más que animar. Alrededor de la selección desaparecían temporalmente los colores de los clubes y quedaba la bandera nacional. Ese escenario permitía ensayar un mensaje en el que apoyar a Grecia significaba demostrar fuerza ante otros países y vigilar quién merecía ser considerado griego. Los partidos internacionales ofrecían además una cámara. Un símbolo colocado detrás de una portería podía circular en televisión. Una pelea durante un desplazamiento podía presentarse después como defensa de la nación. La extrema derecha comprendía que el fútbol entregaba visibilidad y emoción sin exigir una explicación ideológica larga. El mensaje llegaba mediante gestos, canciones y enemigos reconocibles. Pero incluso dentro de ese entorno había distancias. Algunos participantes podían compartir un nacionalismo agresivo sin aceptar la estructura de Amanecer Dorado. Otros buscaban violencia sin interés por las elecciones. La organización intentaba acercar esos perfiles, ofrecerles una explicación política y seleccionar a quienes aceptaran disciplina. Por eso es más exacto hablar de captación en determinados ambientes que de control de las hinchadas. La expansión parlamentaria dio valor adicional a esos contactos. Antes de 2012, aparecer junto a Amanecer Dorado podía parecer una alianza con un grupo marginal. Después de obtener escaños, sus diputados tenían acceso a medios, recursos y actos públicos. Para un pequeño núcleo de aficionados, aquella cercanía podía traducirse en protección percibida o prestigio. Para el partido, el núcleo aportaba cuerpos capaces de formar un cordón, llenar una sala o responder a una convocatoria.
La estética también, camisetas negras, emblemas, bengalas, cánticos rítmicos y desplazamientos compactos existían en culturas futbolísticas muy distintas y no demostraban por sí solos afiliación política. Amanecer Dorado se aprovechaba de esa ambigüedad. Podía copiar códigos reconocibles y, cuando aparecía una denuncia, afirmar que solo se estaba confundiendo a militantes con aficionados. Esa confusión le servía en ambos sentidos. Permitía presentar una acción organizada como simple desorden deportivo y, a la vez, exhibir la capacidad física de una grada como si fuera apoyo social al partido. La noche de Cherazzini intentaría utilizar exactamente ese mecanismo, convertir una movilización de la sección de Nikea en una pelea posterior a un partido. La resistencia de los aficionados desarmaba esa coartada desde dentro. No procedía únicamente de partidos de izquierda. También nacía de la memoria de los clubes, de redes solidarias con migrantes y de la negativa a entregar los colores a una organización externa. En AECA, la referencia a los refugiados fundadores hacía imposible aceptar sin conflicto un discurso que perseguía a nuevos refugiados. En PAOK, otra historia de desplazamiento alimentó respuestas parecidas. En Panionios, sectores de aficionados hicieron visible una identidad antifascista. En otros clubes, el mapa era más ambiguo. Había grupos con posiciones distintas dentro de una misma grada, rivalidades internas y personas que preferían mantener toda consigna política fuera del estadio. Esa variedad obliga a evitar etiquetas colectivas. Ni Olympiacos, ni Panathinaikos, ni sus puertas organizadas pueden reducirse a las acciones de una facción o de individuos vinculados a la extrema derecha. Lo que Amanecer Dorado buscaba no era el consentimiento de todos. Buscaba capacidad. Un grupo pequeño pero coordinado podía proteger un acto, intimidar a un rival o aparecer en otro barrio con rapidez. Esa lógica conectaba el mundo de ciertos aficionados con las secciones locales, aunque cada espacio conservara sus propias lealtades y conflictos. El fútbol permanece así, en el centro de la historia, sin convertirse en explicación total. Ayuda a entender las redes, los símbolos y la coartada utilizada después del asesinato. También recuerda que el mismo espacio capaz de amplificar una política de exclusión produjo respuestas organizadas contra ella. Las gradas no fueron el origen de Amanecer Dorado ni una masa obediente. Fueron uno de los terrenos donde la organización intentó ganar presencia y donde encontró adversarios. El primer gran salto electoral llegó en las municipales de Atenas de 2010. Michaloliakos obtuvo un puesto en el consejo de la ciudad con algo más del 5%. Durante una sesión realizó un gesto que muchos identificaron como saludo nazi. Él lo negó y ofreció otra explicación. La escena condensaba toda su estrategia: utilizar las instituciones para provocar, obtener atención y después discutir el significado de lo que todos acababan de ver. 2 años más tarde, el salto sería nacional. En mayo de 2012, Amanecer Dorado obtuvo casi el 7% de los votos y entró por primera vez en el Parlamento con 21 escaños. La repetición electoral de junio le dio 18. Un grupo que en 2009 no había alcanzado 20.000 votos, superaba ahora los 400.000. Las oficinas pequeñas se llenaron. Los medios internacionales llegaron. Los dirigentes que antes hablaban ante decenas de personas comenzaron a recibir cámaras todos los días. En su primera gran conferencia de prensa después del resultado, militantes ordenaron a los periodistas ponerse de pie cuando entrara Michaloliakos. Quienes se negaron fueron expulsados. Aquello no era una torpeza de organización, era una demostración de poder. El grupo marginal ya tenía representación estatal, financiación pública e inmunidad parlamentaria para sus figuras principales. Pero la verdadera prueba no estaba dentro del hemiciclo. Estaba en comprobar qué harían sus escuadrones cuando interpretaran aquellos votos como un permiso. La entrada en el Parlamento cambió la escala. Antes, un ataque podía atribuirse a una pandilla oscura. Ahora los agresores podían sentirse respaldados por una fuerza que aparecía cada noche en televisión y hablaba en nombre de cientos de miles de electores. En junio de 2012,
Pocos días después de las elecciones, Ilias Kasidiaris participó en un debate televisivo en directo. La discusión se tensó. Arrojó agua contra una política de izquierda y golpeó varias veces a la diputada comunista Liana Kanelli. Millones de personas vieron la escena. No había una calle sin cámaras. No había confusión nocturna. Había un dirigente electo atacando a una rival dentro de un estudio. La reacción no destruyó su popularidad. Para una parte de sus seguidores, la agresión reforzó la imagen de un hombre que no aceptaba límites. La política dejaba de ser confrontación de ideas y se convertía en exhibición física. Ese mismo mes, una unidad vinculada a Amanecer Dorado atacó la vivienda de varios pescadores egipcios en Perama. Llegaron de madrugada. Rompieron ventanas. Entraron armados con palos y objetos contundentes. Abu Sid en Barak dormía cuando lo golpearon con tal violencia que sufrió graves heridas en la cabeza y el rostro. No fue una discusión laboral. No fue un robo. Los atacantes habían anunciado poco antes que los pescadores egipcios rendirían cuentas. La amenaza y la acción quedaban conectadas. El caso avanzó lentamente. Durante más de un año, el ataque permaneció como una causa separada. Para las víctimas, sin embargo, el patrón ya era visible. Grupo numeroso, objetivo aislado, llegada coordinada, superioridad absoluta y retirada conjunta. La organización crecía también fuera de Atenas. Abría locales, enviaba diputados a actos y construía contactos en comunidades griegas del exterior. Los uniformes negros aparecían en repartos, marchas y ceremonias. La estética servía para que un número limitado de cuadros pareciera una fuerza extendida por todo el país. Las autoridades intentaron responder con unidades contra la violencia racista y con investigaciones puntuales. Pero cada expediente seguía su propio recorrido. Un ataque contra migrantes podía tratarse como lesiones. Una agresión contra sindicalistas, como choque político. Una amenaza, como exceso verbal. Sin una mirada conjunta, la organización permanecía fuera del encuadre. En enero de 2013, la escalada dejó otro cuerpo. Shehzad Lukman tenía 27 años y había llegado desde Pakistán. Antes del amanecer, pedaleaba por Petralona, camino al trabajo. Llevaba naranjas. 2 hombres en una motocicleta lo interceptaron y lo apuñalaron repetidamente. Después, intentaron ocultar elementos que permitieran identificarlos. La explicación de los acusados fue una disputa trivial de tráfico. Dijeron que la bicicleta les había cerrado el paso. Pero Lukman estaba solo. Era de noche y no conocía a sus agresores. En los registros aparecieron armas y material de Amanecer Dorado. La precisión jurídica importa. En la causa por el homicidio, el Tribunal Mixto de Atenas rechazó la versión de la disputa casual. Valoró la superioridad numérica. El ataque nocturno contra un desconocido, identificado como migrante pakistaní. El uso de cuchillos y el material ultraderechista. La instancia de apelación confirmó de forma unánime el móvil racista y fijó para Christos Estérgiculos y Dionisis Liakopoulos penas de 21 años y 5 meses. Esa sentencia no fue la misma que juzgó a Amanecer Dorado como organización criminal. En el gran proceso posterior, ambos hombres figuraron además entre los acusados por integración en la organización y fueron condenados por ese delito. Son 2 decisiones conectadas por los hechos y por las pruebas, pero jurídicamente distintas. Una castigó el asesinato racista de Lukman. La otra estableció su pertenencia a la estructura criminal. La muerte provocó marchas, pero no produjo la ruptura política que llegaría meses más tarde. Para una parte de la sociedad, la víctima seguía siendo alguien situado fuera del círculo nacional. La violencia podía lamentarse sin obligar al país a mirarse por completo. Esa diferencia importa. No porque la vida de Pablos valiera más. Importa porque revela qué víctimas logran atravesar el muro de indiferencia. Lukman había sido asesinado por lo que los agresores creían ver en él: un migrante pakistaní, solo y vulnerable. Pablos sería atacado como enemigo político griego, conocido en su barrio y capaz de señalar a su asesino. Entre ambos crímenes,
Amanecer Dorado continuó normalizando su doble rostro. En el Parlamento hablaba de soberanía. En los barrios ofrecía seguridad. En los actos formaba escuadrones. Cuando aparecía una víctima, negaba cualquier orden. Las tácticas se perfeccionaron. Las organizaciones locales podían movilizarse mediante mensajes. Los dirigentes mantenían contacto con responsables de seguridad. Los teléfonos permitían saber quién llamó a quién y a qué hora, aunque todavía nadie imaginaba que esas comunicaciones terminarían convertidas en la columna vertebral de un juicio histórico. La sección de Nikea ganó reputación interna. Sus hombres participaban en aperturas de oficinas y eventos fuera de su zona. Su disciplina hacía que fueran enviados donde se necesitaba presencia física. Dentro de Amanecer Dorado funcionaban como un comodín. El salto de lo local a lo nacional ya estaba completo. El partido podía utilizar diputados para dar legitimidad, oficinas para dar cobertura y unidades territoriales para ejecutar la presión. Las primeras confrontaciones importantes no lo debilitaron, lo entrenaron. Y en septiembre de 2013, 3 escenas separadas por apenas unos días mostrarían hasta dónde había llegado esa confianza. Pero no nos engañemos. Amanecer Dorado no había llegado a su auge solamente por lo que hacía en secreto. Una parte de su poder nacía de actuar delante de todos y obligar a los demás a acostumbrarse. Sus diputados entraban en mercados acompañados por grupos de militantes y exigían documentos a vendedores migrantes, una tarea que no les correspondía. En obras teatrales consideradas ofensivas para la religión, sus seguidores se concentraban para impedir funciones. En barrios donde vivían comunidades extranjeras, las patrullas convertían cualquier esquina en un control improvisado. Cada intervención desplazaba un poco el límite. Lo que ayer habría provocado una respuesta inmediata, hoy podía convertirse en debate televisivo. Lo que hoy era escándalo, mañana corría el riesgo de parecer paisaje. La relación con los medios alimentaba esa transformación. Amanecer Dorado denunciaba a los periodistas como enemigos y al mismo tiempo dependía de ellos. Cada provocación le daba minutos de pantalla. Cada entrevista permitía a sus dirigentes negar la ideología que sus propios archivos celebraban. El espectáculo funcionaba incluso cuando la cobertura era crítica, porque convertía a una organización pequeña en presencia permanente. También utilizaba el lenguaje de la persecución. Si un miembro era detenido, se presentaba como víctima política. Si una marcha era limitada, hablaba de censura. Si se investigaba una agresión, denunciaba una conspiración. La organización que intimidaba a sus adversarios reclamaba para sí todas las garantías que negaba a los demás. La violencia seguía una lógica de selección. Atacar a alguien muy visible podía generar una reacción peligrosa. Atacar a personas aisladas, de madrugada, permitía conservar la negación. Por eso tantas víctimas fueron trabajadores migrantes sin redes de protección, vendedores ambulantes o jóvenes perseguidos en calles laterales. El objetivo no era acumular peleas, era producir territorio. En un barrio controlado por el miedo, no hace falta agredir cada noche. Basta con que todos recuerden lo ocurrido la noche anterior. La persiana que no vuelve a subir y la familia que cambia de ruta hacen el resto. En la primera semana de septiembre de 2013, Amanecer Dorado parecía avanzar sin encontrar una barrera definitiva. Algunas encuestas situaban su apoyo por encima del resultado electoral. Sus líderes hablaban con la seguridad de quienes creían que el futuro les pertenecía, pero la búsqueda de visibilidad los empujó hacia acciones cada vez más audaces. El 7 de septiembre, en Meligalas, miembros de la organización asistieron a una conmemoración relacionada con una masacre ocurrida durante la Guerra Civil. Era un lugar cargado de memoria para la derecha griega. Allí se recordaba a personas ejecutadas por fuerzas comunistas en 1944. Amanecer Dorado no llegó para acompañar en silencio. Sus militantes marcharon en formación. Cuando el alcalde intentó pronunciar un discurso contra la repetición del odio, fue apartado del escenario. Diputados y cuadros de la organización se enfrentaron con otras figuras conservadoras.
La escena tenía un peso político enorme. El grupo que decía defender a toda la derecha nacionalista demostraba que no aceptaba compartir el escenario. No quería ser un aliado menor, quería dominarlo. Incluso sectores conservadores que habían minimizado sus ataques comprendieron el mensaje. Amanecer Dorado ya no golpeaba solamente hacia afuera, contra migrantes o izquierdistas. Empezaba a desafiar a la derecha tradicional en su propio terreno simbólico. 5 días después, la escalada llegó a Perama. Era la noche del 12 de septiembre. Miembros del sindicato PAME, vinculado al Partido Comunista, pegaban carteles y preparaban una actividad laboral en la zona naval. Conocían el barrio. No estaban entrando en un territorio extraño. Su organización llevaba décadas defendiendo a trabajadores de los astilleros. Un grupo de Amanecer Dorado se aproximó con cascos, palos y objetos reforzados. No llegó de manera dispersa. Se movía como una unidad. Entre las personas atacadas estaba el dirigente sindical Sotiris Poulikogiannis. Los golpes buscaron la cabeza y el cuerpo. Los agresores actuaron durante pocos minutos y se retiraron antes de que la respuesta pudiera organizarse. Varios sindicalistas quedaron heridos. La diferencia numérica y el equipamiento reducían cualquier posibilidad de defensa. La agresión no surgió de una discusión casual. Días antes, dirigentes de Amanecer Dorado habían expresado su intención de romper el dominio sindical comunista en los astilleros. La oficina de Perama quería construir su propio frente laboral. Para hacerlo, necesitaba que quienes ya ocupaban ese espacio comprendieran que la competencia no sería solamente electoral. La policía identificó a participantes y recogió información. Sin embargo, las detenciones decisivas no llegaron inmediatamente. El ataque se sumó a la lista de hechos graves que todavía podían tratarse por separado. Para la sección de Nikea, la operación ofrecía otra prueba de impunidad. Habían entrado en el corazón sindical del puerto, habían dejado heridos y habían regresado a su estructura. La cadena seguía intacta. 5 días después, el 17 de septiembre, el Olympiacos recibió al Paris Saint-Germain en el estadio Georgios Karaiskakis. El partido de Champions terminó con una derrota del equipo griego por 4-1. En el Café Coralli de Keratsini, Pavlos Fisas y sus amigos habían seguido el encuentro. El fútbol fue el contexto de la noche, no la causa del asesinato. Esta distinción resulta esencial, porque Amanecer Dorado intentaría transformar la escena en una pelea de aficionados. Si todo había empezado por comentarios sobre un partido, entonces la estructura política desaparecía. Si los agresores eran simples hinchas exaltados, las llamadas podían parecer casuales. Pero los registros telefónicos mostraban otra secuencia. 3 simpatizantes de Amanecer Dorado reconocieron a Pavlos dentro o alrededor del local. Él era conocido en el circuito musical del Pireo y había expresado posiciones antifascistas. Comenzaron las comunicaciones. Las llamadas llegaron a responsables de la organización local. A las 11:28, desde un teléfono utilizado por Giorgos Patelis, jefe de la sección de Nikea, salió el mensaje de movilización. Todos al local ahora, quienes estén cerca, no se esperará a los lejanos. Los mensajes, las llamadas y los testimonios examinados en el proceso permitieron reconstruir la movilización de varias decenas de personas en pocos minutos. Algunos salieron en motocicletas. Roupakias se encontraba en casa, recibió la comunicación y se desplazó en coche. La cifra exacta varía según el momento de la secuencia y la fuente, pero la conclusión relevante no depende de redondearla. No acudieron 2 o 3 conocidos por casualidad, sino un grupo convocado desde la sección de Nikea. Alrededor de la medianoche, el grupo apareció en Keratsini. En el exterior del café, la diferencia de fuerzas era evidente. Pavlos y sus amigos eran pocos. Según los testimonios incorporados al juicio y la reconstrucción realizada a partir de cámaras, comunicaciones policiales y registros telefónicos, los recién llegados se desplegaron y la presión avanzó hacia la avenida Tsaldari. La policía recibió avisos sobre un grupo numeroso, con referencias a personas armadas con palos. Agentes de la unidad Díaz
Acudieron a la zona. En el juicio se discutieron tanto el momento exacto de su llegada como su actuación antes de la puñalada. La reconstrucción judicial y los testimonios cuestionaron una versión simple en la que la policía solo hubiera aparecido cuando todo estaba consumado. Hubo agentes cerca mientras el grupo todavía se movía y la concentración no fue disuelta. Pablos pudo correr. En lugar de abandonar a todos, ayudó a que varios amigos se alejaran y permaneció frente al grupo. Esa decisión se convertiría después en parte de su memoria pública, pero en aquel momento solo significaba que estaba quedando aislado. Varios testigos describieron empujones y golpes previos contra Pablos. La reconstrucción judicial situó esa agresión en los instantes anteriores a la llegada del coche de Roupakias, que entró en la avenida en sentido contrario y se detuvo cerca. No todos los observadores percibieron cada movimiento desde el mismo ángulo. Por eso estos detalles pertenecen a la prueba testimonial y a la cronología reconstruida, no a una cámara que lo hubiera registrado todo. El conductor bajó, no buscó a nadie, caminó hacia Pablos. La distancia desapareció en segundos. El arma blanca entró en el pecho. Roupakias la retiró. Pablos sufrió una segunda herida. No hubo una persecución larga ni una lucha equivalente. El golpe decisivo llegó cuando la víctima ya estaba contenida por la presencia del grupo. Después de la puñalada, una agente se enfrentó a Roupakias y participó en su detención. Cerca del vehículo se recuperó el arma. Pablos, todavía consciente, lo identificó en el lugar. La condena no convirtió en irrelevante el debate sobre la actuación policial. El proceso examinó por qué una presencia cercana no evitó que la movilización terminara en homicidio. La ambulancia trasladó a Pablos al Hospital General de Nikea. Sus padres recibieron una noticia que ninguna reconstrucción puede convertir en dato soportable. Su hijo había muerto. Mientras tanto, los teléfonos seguían hablando. Las comunicaciones posteriores conectaron a integrantes de Nikea con niveles superiores. La organización comenzó a preparar su defensa pública. Negaría la pertenencia de Roupakias, aunque existían fotografías de su participación en actividades, registros de contacto y testimonios sobre sus funciones en la sede local. La primera versión reducía todo a una disputa deportiva. Un parlamentario de Amanecer Dorado insinuó que el enfrentamiento había nacido por el partido. La organización condenó formalmente el crimen y negó cualquier relación. Pero esta vez, el libreto habitual falló. Había un asesino detenido. Había una víctima griega conocida que lo había señalado. Había testigos. Había cámaras. Había un mensaje colectivo enviado pocos minutos antes. Había motocicletas saliendo de una oficina. Y había un ataque contra sindicalistas ocurrido apenas 5 días atrás, con participantes del mismo entramado territorial. La violencia ya no podía presentarse como una colección de accidentes. La madre de Pablos, Magda Fisa, apareció ante el país vestida de negro y exigiendo justicia. Su dolor dio un rostro reconocible a una lucha que durante años había sido empujada hacia los márgenes. No pidió venganza. Pidió que se investigara la estructura completa. Miles de personas salieron a las calles de Atenas, Tesalónica y otras ciudades. Hubo marchas, enfrentamientos y gases lacrimógenos. Una semana después, una gran movilización avanzó hacia las oficinas centrales de Amanecer Dorado. La pregunta ya no era si un militante había matado a un hombre. La pregunta era, ¿cuántos crímenes anteriores habían sido posibles gracias al mismo mecanismo? La visibilidad que el partido había buscado durante años se volvió contra él. Y el Estado, que tantas veces había reaccionado tarde, ya no podía fingir que estaba ante otra pelea nocturna. La mañana del 18 de septiembre cambió el vocabulario político de Grecia. Dirigentes que antes hablaban de excesos comenzaron a utilizar la expresión organización criminal. El primer ministro Antonis Samaras prometió impedir que los herederos del nazismo envenenaran la vida social y socavaran la democracia. Las palabras eran contundentes. Faltaba demostrar que llegarían hasta la cúpula. El ministro de Orden Público
Envió al Tribunal Supremo información sobre decenas de incidentes relacionados con Amanecer Dorado. Casos que descansaban en carpetas separadas comenzaron a colocarse sobre una misma mesa. Amenazas, palizas, ataques contra migrantes, agresiones a sindicalistas, armas, testimonios sobre jerarquía. Y eso lo cambia todo. Cuando un golpe se examina solo, la defensa puede hablar de carácter individual. Cuando varios golpes repiten horario, superioridad numérica, vestimenta, armas y retirada, aparece un patrón. Cuando las llamadas conectan a los participantes con responsables locales, el patrón adquiere mando. Los investigadores reunieron declaraciones, vídeos, discos duros, fotografías y registros telefónicos. El material terminaría ocupando más de 1 terabyte. Dentro, había imágenes que la fachada electoral nunca debía mostrar. Juramentos, saludos nazis, entrenamiento y dirigentes celebrando una ideología que negaban frente a las cámaras. El 28 de septiembre, 10 días después del asesinato, la policía inició una operación sin precedentes contra la dirección de un partido con presencia parlamentaria. Nikolaos Mikaloliakos fue arrestado. También Ilias Kasidiaris, Ilias Panagiotaros, Yorgos Germenis y otros cuadros. Al día siguiente, fueron detenidos miembros de la sección de Nikea vinculados al ataque. No era una prohibición política decretada por el gobierno. Grecia tenía fuertes límites constitucionales para ilegalizar partidos. Era una investigación penal centrada en personas y acciones. Precisamente por eso resultaba más profunda. La acusación no decía que las ideas fueran criminales por sí mismas. Decía que una organización había utilizado una fachada política para dirigir delitos. El Parlamento suspendió la financiación estatal de Amanecer Dorado y levantó inmunidades. Las oficinas fueron registradas. La organización denunció una persecución y comparó a sus dirigentes con presos políticos. Sus simpatizantes realizaron actos de apoyo. Durante unas semanas, el respaldo electoral cayó, pero no desapareció. En noviembre de 2013, 2 miembros de Amanecer Dorado fueron asesinados a tiros frente a una oficina en Neo Irakleio y un tercero resultó herido. Un grupo armado de extrema izquierda reivindicó después el ataque como represalia por la muerte de Pavlos. El crimen introdujo una tensión peligrosa. Amanecer Dorado intentó presentarse como víctima de una guerra. La muerte de sus integrantes era real y debía investigarse como cualquier asesinato. Pero esa violencia no borraba la estructura examinada por la justicia ni convertía en equivalentes las responsabilidades. Magda Fisa mantuvo el foco donde estaba. La justicia por su hijo no podía construirse con otro cuerpo. La investigación avanzó durante meses. Los magistrados examinaron el principio de mando, el papel de las secciones locales y la manera en que los dirigentes transmitían instrucciones. El desafío legal era enorme. No bastaba con demostrar que varios acusados compartían ideología. Había que probar que pertenecían a una organización estable con continuidad, jerarquía y finalidad delictiva. En febrero de 2015, una resolución judicial envió a 69 personas a juicio. El proceso comenzó el 20 de abril en una sala dentro del complejo penitenciario de Korydallos. La elección del lugar generó protestas de vecinos y abogados, que advertían sobre el acceso limitado y la distancia para las familias de las víctimas. El juicio reunió 4 grandes ramas. La primera era el asesinato de Pavlos Fisas. La segunda, el intento de asesinato de Abu Sid en Barak y el ataque contra los pescadores egipcios. La tercera, la agresión contra los sindicalistas de PAME. La cuarta, envolvía a todas las anteriores. La acusación de dirigir o integrar una organización criminal. La acusación conectó los casos mediante comunicaciones, jerarquías internas, métodos repetidos y la existencia de una estructura estable. No pedía castigar una ideología, sino establecer responsabilidades individuales y demostrar que una organización política había proporcionado dirección, cobertura y continuidad a una actividad delictiva. Los mensajes y las llamadas de Nikea, contrastados con testimonios, imágenes
y archivos incautados permitieron reconstruir la movilización que terminó con la llegada de Roupakias. Al compararla con otros ataques, aparecían una disciplina común, secciones locales capaces de actuar en grupo y dirigentes que negaban en público la conexión que la estructura mantenía por dentro. El proceso avanzó durante más de 5 años, entre aplazamientos y cientos de sesiones. Para las víctimas, el tiempo era otra forma de presión. Algunos acusados recuperaron la libertad al alcanzar los límites de prisión preventiva, y Roupakias quedó bajo arresto domiciliario mientras continuaba el juicio. Magda Fisa asistió una y otra vez. Su presencia convirtió cada sesión en recordatorio. Frente a ella estaban los hombres acusados de pertenecer al mecanismo que había terminado con la vida de su hijo. Detrás había abogados, periodistas, policías y activistas que tomaban nota de un proceso demasiado grande para depender de la memoria oficial. Los testimonios de antiguos miembros abrieron la organización desde dentro. Describieron formación ideológica, pruebas de lealtad y una estructura militar. Hablaron de órdenes que descendían desde arriba y de acciones que no podían emprenderse libremente cuando afectaban al partido. La defensa sostuvo lo contrario. Presentó Amanecer Dorado como un partido legal cuyos dirigentes no podían responder por cada simpatizante. Roupakias afirmó que había actuado en defensa propia dentro de una pelea espontánea. Los líderes negaron haber ordenado ataques. El centro de la disputa era sencillo. La defensa presentaba autores aislados. La acusación mostraba una cadena estable capaz de convocar, atacar y protegerse mediante la negación. Mientras el juicio avanzaba, Amanecer Dorado conservó apoyo electoral. En enero de 2015, quedó en tercer lugar con algo más del 6%. En septiembre, volvió a obtener 18 diputados con cerca del 7%. El asesinato y las detenciones no habían borrado a la organización. Esa continuidad contradice la idea de una caída instantánea. Pablos no derribó a Amanecer Dorado en una sola noche. Su muerte abrió la puerta a un proceso que necesitó años, elecciones, movilización social y una acumulación extraordinaria de pruebas. La erosión llegó poco a poco. Sin financiación pública suficiente, con dirigentes dedicados a su defensa y con las unidades callejeras bajo vigilancia, el partido perdió capacidad operativa. Los ataques racistas registrados disminuyeron de forma pronunciada después de las detenciones de 2013. El miedo comenzó a cambiar de lado. En las elecciones de julio de 2019, Amanecer Dorado obtuvo menos del umbral necesario para entrar en el Parlamento. Perdió todos sus escaños. Poco después, cerró su sede central en Atenas. Ilias Kasidiaris y otros cuadros abandonaron la formación para construir proyectos nuevos. La fachada electoral se desmoronaba antes de que llegara el veredicto, pero todavía faltaba la frase que definiría jurídicamente lo que había sido. 7 de octubre de 2020. Tribunal de Apelaciones de Atenas. Desde primeras horas, miles de personas ocupan las avenidas alrededor del edificio. Hay trabajadores, estudiantes, familias de víctimas, militantes, ciudadanos sin partido y personas que han esperado 7 años para escuchar una respuesta. Las pancartas repiten una exigencia sencilla: no son inocentes. Dentro de la sala, la presidenta del tribunal comienza a leer: Giorgos Roupakias es declarado culpable del asesinato de Pablos Fisas. 15 acusados reciben condenas por complicidad en el crimen. 5 miembros son considerados culpables por el ataque contra los pescadores egipcios. Otros son condenados por la agresión contra los sindicalistas de PAME. Después llega la decisión central. El tribunal declara que Amanecer Dorado operó como una organización criminal. Nikolaos Michaloliakos y 6 altos dirigentes son culpables de dirigirla. Decenas de antiguos diputados, cuadros y miembros son condenados por integrarla. Fuera, la noticia atraviesa la multitud. El sonido crece antes de que todos comprendan cada detalle. Magda Fisa levanta los brazos. Durante años, había repetido que Pablos había logrado exponerlos. Ahora la justicia confirmaba que el asesino
no era una pieza desconectada. El veredicto no condenaba una opinión. Condenaba una estructura delictiva probada mediante actos. Esa diferencia era fundamental para una democracia. El Estado no estaba castigando a ciudadanos por votar una idea, sino a personas que habían utilizado una organización jerárquica para cometer y respaldar crímenes. Una semana después, llegaron las penas. Roupakias recibió cadena perpetua y años adicionales por integrar la organización y portar armas. Michaloliakos y 5 dirigentes fueron sentenciados a 13 años. Otros acusados recibieron condenas menores según su responsabilidad. Varios líderes fueron llevados a prisión. Christos Papas permaneció prófugo durante meses hasta su detención. Ioannis Lagos, elegido diputado europeo, se amparó temporalmente en su inmunidad hasta que el Parlamento Europeo la retiró y fue extraditado desde Bruselas. La imagen del poder había cambiado. Los hombres que exigían a periodistas ponerse de pie entraban ahora en vehículos penitenciarios. La disciplina que habían impuesto a otros quedaba reconstruida en páginas judiciales. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Pavlos no regresaba. Lukman no regresaba. Las heridas de Embarak y de los sindicalistas no desaparecían. Cientos de ataques no habían llegado al juicio. Muchas víctimas nunca denunciaron. Otras se marcharon de los barrios donde habían construido su vida. La sentencia tampoco eliminó las ideas. Una organización puede perder oficinas y conservar lenguaje. Puede perder un logotipo y reaparecer con otro. Puede dividirse en partidos nuevos, canales digitales y redes informales. La apelación comenzó en junio de 2022. Los condenados buscaban reducir o anular las decisiones. La Fiscalía también discutía aspectos de las penas. Durante casi 4 años, el expediente volvió a examinar testimonios y responsabilidades. La espera reabrió el miedo de las familias. Una sentencia histórica podía cambiar. Algunos condenados habían cumplido partes significativas de sus penas o accedido a medidas de libertad. Michaloliakos obtuvo una liberación condicional en mayo de 2024 por edad y tiempo computado. Pero la decisión fue revocada un mes después, al considerarse que no había mostrado arrepentimiento y que existía riesgo de reincidencia. Más adelante, por motivos de salud, recibió autorización para cumplir la pena en su domicilio. Cada noticia generaba la misma pregunta. ¿Había sido el veredicto una cima momentánea o resistiría una revisión completa? El 4 de marzo de 2026, 5 jueces respondieron por unanimidad. Mantuvieron las condenas de 42 miembros y asociados que habían apelado. Confirmaron que Amanecer Dorado había sido una organización criminal. Confirmaron la responsabilidad de sus líderes. Confirmaron la condena por el asesinato de Pavlos. Una semana después, el Tribunal de Apelación fijó o confirmó las penas. Michaloliakos, Kasidiaris, Lagos, Germenis, Papas y Panayotaros recibieron 13 años por dirección de la organización. Artemios Mataiopoulos recibió 10. La cadena perpetua de Roupakias quedó confirmada, junto con 10 años adicionales. No fue el final de toda vía jurídica posible. Algunos condenados anunciaron que acudirían a instancias internacionales. Pero la conclusión central había sido establecida en primera instancia y confirmada en apelación. Amanecer Dorado operó como organización criminal. La organización que había entrado en el Parlamento, proclamándose voz de la nación, quedó definida por sus actos. No como movimiento patriótico, no como partido rebelde, no como hinchada exaltada, como organización criminal. La sentencia desmanteló la maquinaria central que había alcanzado el Parlamento. La pérdida de financiación, el cierre de oficinas y la prisión de sus dirigentes redujeron la capacidad de convocar desde una cadena única. Amanecer Dorado quedó fuera de la Cámara Legislativa en 2019, y sus cuadros tomaron caminos distintos. Eso no significa que las ideas desaparecieran. Antiguos dirigentes buscaron nuevas siglas, y otros proyectos intentaron conservar partes del discurso sin cargar con el nombre condenado. Las redes digitales
Permiten reconstruir audiencia sin abrir una sede en cada barrio. Una organización puede caer mientras el racismo, el autoritarismo y la tentación de convertir la frustración en un enemigo continúan disponibles. El fútbol griego siguió teniendo violencia y rivalidades graves, pero tampoco después del veredicto puede confundirse el hooliganismo entero con amanecer dorado. La lección es más concreta. Ciertos ambientes pueden ofrecer contactos, locales y capacidad de convocatoria a un proyecto extremista. Esos mismos ambientes también pueden expulsarlo. Los aficionados que defendieron la memoria refugiada de AEK o PAOK, los núcleos antifascistas de otras gradas y quienes se negaron a convertir el estadio en una oficina política, forman parte de esta historia. En Keratsini, la avenida del ataque lleva hoy el nombre de Pavlos Fyssas. Un monumento, conciertos y marchas anuales recuerdan a Kilapi como músico, trabajador y vecino. Magda Fysa convirtió su presencia constante en los tribunales en una negativa a que el crimen quedara reducido a una pelea nocturna. La memoria, sin embargo, no pertenece solo a Pavlos. Shehad Lukman iba al trabajo cuando fue asesinado. Abu Siden Barak sobrevivió al ataque contra los pescadores egipcios. Los sindicalistas de PAME declararon sobre la formación y las armas de sus agresores. Sin esas víctimas, y sin quienes conservaron sus denuncias, la imagen judicial habría quedado incompleta. El proceso no dijo que todos los delitos fueran idénticos. Hizo algo más preciso. Conectó hechos, comunicaciones y responsabilidades sin borrar las diferencias entre cada causa. Demostró que una fachada electoral no podía aislar a los dirigentes de una estructura que movilizaba miembros para atacar. En el caso de Pavlos, la formulación importa. Giorgos Roupakias, miembro de Amanecer Dorado, lo asesinó al final de una movilización coordinada por integrantes de la sección de Nikea. Otros participantes fueron condenados como cómplices. Dirigentes y miembros recibieron además condenas por dirigir o integrar la organización criminal. Esa conclusión fue establecida en primera instancia y confirmada en apelación. El veredicto no convirtió la historia en una victoria limpia. Ninguna pena devolvió a Pavlos a su familia ni a Lukman a la suya. Tampoco eliminó la posibilidad de que las mismas ideas reaparezcan con otro nombre, otro logotipo o una estrategia menos visible. Lo que sí eliminó fue la posibilidad de describir honestamente aquella cadena de ataques como una suma de accidentes sin relación. Antes de Keratsini, cada pieza podía negarse por separado. Después, las llamadas, los mensajes, los testimonios y los hechos formaron una imagen. El gran juicio no nació de una prueba milagrosa, sino de muchos fragmentos conservados por víctimas, familias, abogados, periodistas e investigadores. Pavlos no dirigió ese proceso. Aquella noche se quedó junto a sus amigos, permaneció consciente el tiempo suficiente para señalar a Roupakias y dejó una comunidad que rechazó la primera mentira. Su memoria no necesita convertirlo en una estatua perfecta. Basta con recordar al hombre y comprender lo que su asesinato permitió revelar. El cuchillo terminó con una vida. La verdad sobre ese cuchillo terminó con una fachada. Y las fachadas, cuando caen, dejan entrar la luz. Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias reales que se esconden detrás de las gradas, del crimen y del poder, con nombres, fechas